En 3D Max, la manera para orientarnos a través de nuestras escenas sería esto de aquí que llamaremos pivote o gizmo, que se trata del sistema de coordenadas cartesiano. Si nos fijamos, al desplazar el puntero a través de la escena, abajo estas pantallas cambian y nos seleccionan según la distancia a la que estemos del eje, tanto en positivo como en negativo, dándonos la información a la distancia a la que estaría nuestro objeto respecto a las coordenadas del mundo. El método para seleccionar en 3D Max nuestros objetos y desplazarlos es este botón, Select and Move. Mientras lo tengamos pulsado, podemos seleccionar nuestros objetos y desplazarlos por nuestra escena utilizando los tiradores del pivote que hablábamos anteriormente. Podemos seleccionar solo un eje y moverlo a través de este. O también podemos seleccionar dos si queremos, pulsando en esta zona. Nos seleccionaría X e Y, podríamos desplazarlo. O Z, Y. Y mediante esta forma podríamos ir desplazando nuestros objetos según necesitáramos. Hay que tener en cuenta que el pivote, los ejes del pivote, son en función de la vista en la que trabajemos. No hay que dar nunca por supuesto que el eje Z será altura en visor de perspectiva, tanto como en front como en top. Como podemos comprobar, aquí el eje de lo que sería la altura desde esta perspectiva, pues supondría el eje Y. Y en función de la vista, pues el pivote actuaría de una forma u otra. Tenemos que estar muy atentos a este tema. Si damos botón derecho sobre el icono del que hablábamos anteriormente, Select and Move, nos aparece este panel. Este panel en un lado nos muestra las coordenadas absolutas respecto al mundo de nuestro objeto y a la derecha las locales. Tenemos que tener muy en cuenta que al modelar solemos trabajar con el objeto centrado en el eje de coordenadas, lo cual nos da una serie de ventajas que nos permiten que nuestro modelado sea muchísimo más sencillo, como a la hora de poner simetrías o diversos procedimientos que nos agilizan el trabajo. Al seleccionar nuestro cubo podemos comprobar cómo nos señala las coordenadas de este objeto respecto al mundo. Si pulsamos clic derecho sobre estas flechas, nos lo dejaría en 0. Por lo tanto, pulsando botón derecho, podríamos centrar nuestro objeto al centro del mundo. Y podríamos trabajar con él perfectamente centrado. Ahora, como podemos comprobar, está en el eje 0 de todos los ejes. Bien, ahora pasaremos a hablar un poco de las selecciones en 3D Max. Las selecciones se hacen sencillamente haciendo clic y arrastrando, como en cualquier otro software. Y en 3D Max tenemos unas cuantas utilidades y opciones que podemos aplicar a la hora de seleccionar. Las tenemos en esta zona del panel. Y para comenzar tenemos esta opción, Window Crossing, que lo que nos va a hacer es solo va a seleccionar lo que tengamos totalmente dentro del recuadro que hagamos. Es decir, si yo tengo estas dos formas y hago esta selección, solo me va a seleccionar el recuadro. En cambio, si lo tuviera desactivado y hiciera la misma selección, aquí se seleccionarían ambos, como podemos comprobar. El siguiente botón es la forma de nuestra selección, por así decirlo. Si lo dejamos pulsado, tenemos diferentes formas de selección, incluso con selección mediante un spray para seleccionar por polígonos o lo que necesitemos. El siguiente botón es seleccionar por nombre,
En el caso de que tuviéramos una escena muy grande con demasiados objetos, pues podríamos insertar aquí el nombre del objeto, si lo tenemos perfectamente ordenado, y encontrar las capas, pues, de una manera muy sencilla. Este panel corresponde a un filtro que podemos aplicar para solo ver lo que nosotros queramos, es decir, solamente luces o luces y geometría o lo que vayamos necesitando. Y este recuadro de aquí es muy interesante, es la selección, el filtro de selección, que lo que va a hacer es filtrarnos y seleccionarlo según nosotros marquemos. En este caso está puesto todo. En el caso que tengamos escenas muy grandes, con luces, cámaras, etc., si quisiéramos acceder sencillamente a las cámaras o a las luces, iríamos al filtro y seleccionaríamos, por ejemplo, luces. Y al seleccionar, solo seleccionaría las luces, no la geometría. En este caso, si ponemos solo geometría, seleccionaría solamente la geometría. Una última opción interesante es la creación de grupos. Si hacemos una selección, vamos a volver a All. Podemos hacer una selección de nuestros dos objetos y en la pestaña Group podemos crear un grupo. Aquí le daríamos un nombre y en esta zona podemos ver cómo se han agrupado nuestros dos objetos. Ahora, si quisiéramos seleccionar en Select and Move, como vemos, se hace una selección del grupo. Esto actuaría como una sola figura. Esto se suele utilizar mucho para ir organizando nuestro proyecto o aplicar efectos en grupo también si seleccionamos y vamos a nuestra pestaña de Edit, vemos que esto actuaría como un objeto. Es decir, si agregáramos efectos o lo que quisiéramos, se agregaría en conjunto, en total, como podemos ver aquí. Vamos a eliminar nuestro efecto y en el caso de que quisiéramos deshacer nuestro grupo, sencillamente iríamos a la pestaña de Group y pulsaríamos un Group. Y ya volvería a actuar como